Ok, primeramente, estamos en la situación uno que es una falacia de apelación de la autoridad, porque en esta situación el estudiante va a afirmar que una determinada política es buena simplemente porque un político dice que lo es, en este caso el profesor. Es decir, la situación es que en una clase de filosofía, el profesor está dando una clase sobre falacias y los estudiantes están participando activamente en una discusión sobre el tema. Una falacia de apelación a la autoridad es un argumento en el que afirma que una conclusión es verdadera simplemente porque una persona o una institución de autoridad la afirma. Por ejemplo, si un político dice que una determinada política es buena y no ofrece ninguna justificación para su afirmación, entonces este contenido es una falacia de apelación a la autoridad. Pero a veces los expertos tienen razón. Sí, a veces los expertos tienen razón, pero no siempre. Y en cualquier caso, el hecho en el que un experto diga que no lo hace automáticamente cierto. Siempre debemos evaluar las afirmaciones de los expertos de las pruebas disponibles. En la segunda escena presentaremos una falacia de generalización apresurada. Un estudiante está presentando un argumento en el que comete la falacia de la generalización apresurada. Todos los perros son leales. ¿Estás seguro? ¿Has conocido a todos los perros del mundo? No, pero he conocido muchos y todos han sido leales. Es una generación apresurada. Basarte en tu experiencia personal para sacar una conclusión sobre todos los perros del mundo es un error lógico. Escena 3. Un estudiante está presentando un argumento en el que comete la falacia del hombre de paja. Los vegetarianos son débiles y enfermizos. ¿Qué te hace decir eso? Bueno, he visto muchos vegetarianos que son delgados y pálidos. Pero eso no significa que todos los vegetarianos son débiles y enfermizos. Estás creando un hombre de paja, un argumento falso que representa la posición de tu oponente de una manera distorsionada. En este caso, estás afirmando que todos los vegetarianos son débiles y enfermizos, cuando en realidad así no es. Escena 4. Un estudiante está presentando un argumento con el que comete la falacia ad hominem. No te creo nada, eres comunista. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema? Los comunistas son mentirosos. Eso es un ad hominem. Estás atacando a mi persona en lugar de mi argumento. El hecho de que yo sea comunista no tiene nada que ver con la validez de mis afirmaciones. Para empezar. Un estudiante está presentando un argumento en el que comete la falacia de la falsa equivalencia. El aborto es un asesinato. ¿Por qué crees eso? Porque un feto es un ser humano, tiene vida. Ese es un argumento de falsa equivalencia. Comparar el aborto con un asesinato es inapropiado. Un feto no es lo mismo que una persona adulta. Entiende. Está bien. Como hemos visto, las falacias son errores lógicos que pueden llevarnos a conclusiones falsas. Es importante aprender a identificarlas y evitar caer en ellas. En la escena final, el profesor y los estudiantes están discutiendo sobre el tema de las falacias. Fue muy interesante aprender sobre las falacias, ya que ahora puedo identificarlas y aprender de ellas. Sí, es muy importante identificarlas para no caer en ellas. Estoy contento de que ya hayas encontrado un tema interesante. Espero que hayas aprendido algo. Las falacias son errores lógicos que pueden llevarnos a conclusiones falsas. Es importante aprender a identificarlas para evitar caer en ellas. En el guión presentado, se identificaron 5 tipos de falacias. Falacia de apelación a la autoridad, afirmar que una conclusión es verdadera simplemente porque una persona o institución de autoridad la afirma. Falacia de generalización apresurada, afirmar que una conclusión es verdadera para todos los miembros de un grupo, basándose en un número demasiado pequeño de casos. Falacia del hombre de paja, distorsionar la posición del oponente, creando un argumento falso que es más fácil de refutar. Falacia ad hominem, atacar a la persona del oponente en lugar de su argumento. Falacia de falsa equivalencia, comparar dos cosas que no son equivalentes. Es importante aprender a identificar estas falacias para poder evaluar de forma crítica los argumentos que escuchamos o leemos. Al hacerlo, podemos evitar ser engañados por personas que utilizan falacias para manipular nuestra opinión. Aquí hay algunos consejos para identificar falacias. Presta atención a las premisas de un argumento. Las falacias suelen basarse en premisas falsas o incompletas. Busca argumentos que sean demasiado simples. Las falacias a menudo simplifican demasiado un tema complejo. Ten en cuenta el contexto de un argumento.
Las falacias pueden ser más difíciles de identificar en un contexto emocional o en el que hay mucha presión para aceptar una conclusión. Al aprender a identificar las falacias, podemos mejorar nuestra capacidad de pensar críticamente.